Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, le podemos oír. ¿Se ve todo bien también? Eh, Todavía no a pantalla completa, pero se logra ver. Ya. Un segundito simplemente para poder proyectar esto. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora se logra ver a pantalla completa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Para mí un gusto estar dando esta conferencia para todas y todos los profesores que se encuentran aquí acompañándonos, así como también estudiantes y colegas, y también obviamente las autoridades que están aquí. Hoy día voy a hablar del Sol, de la astronomía que podemos hacer con el Sol, de la astronomía que sabemos del Sol. Y la idea es que tengamos, recordemos algunas cosas y veamos otras cosas quizás también que son nuevas para ustedes y que tienen que ver con nuestra estrella. La primera cosa es que el Sol, el Antu, el Wilka o el Inti es nuestra estrella y obviamente es la estrella más próxima. Generalmente nosotros vemos libros de niños, vemos películas, cosas de ese tipo, y se nos presenta un sol así, como ustedes lo ven ahí. Ese sol amarillo, un amarillo patito Disney, ¿ya? Un pato Donald, una cosa así. Pero realmente el sol no es así. El sol es mucho más complejo que eso. El sol tiene una atmósfera bastante activa. Hay un montón de fenómenos que ocurren en la atmósfera del Sol e incluso nos llegan a perjudicar en cierto sentido a nosotros. Hay fenómenos naturales que dependen del Sol, por ejemplo, las auroras boreales, las auroras australes, y obviamente, y es por eso que el Sol justamente eh, es tan importante para nosotros. El Sol es nuestra fuente de energía, es nuestra fuente de luz que tenemos cerca y obviamente el sol es una fuente de vida para nosotros. Y esto no solo ha sido visto por la ciencia moderna, sino que desde hace mucho tiempo las cosmovisiones de nuestros pueblos, bueno, de los pueblos originarios chilenos, tienen esta idea del sol como una parte esencial en la vida de todas y todos aquí en la Tierra. ¿Ya? Entonces, hoy día quiero que pasemos de un sol que es así, de este patito amarillo, de este color amarillo patito, hasta justamente este sol activo, con manchas, con magnetismo, con flares, rotando. Algunos la gente no sabe que el sol rota, las estrellas rotan, de hecho. Así que vamos a hablar sobre esto un poquito hoy día. Eh, Primera cosa es contarles un poquito, déjenme, voy a posicionar bien mi imagen aquí en ya. El Sol se encuentra en la Vía Láctea, nuestra galaxia, más o menos entre 26 a 28 mil años luz del centro de la galaxia. ¿Ya? El Sol orbita alrededor de nuestra galaxia con un periodo de más o menos 230 millones de años. O sea, la órbita se demora eso en dar. El Sol viaja a una velocidad más o menos de 250 kilómetros por segundo. O sea, una velocidad bastante alta. No la sienten, ¿ah? No la sienten. Ni tampoco sienten que gira en la Tierra, pero son cosas que justamente pasan. De hecho, si nosotros tuviéramos, acá tenemos una imagen que les quise mostrar esta imagen porque están viendo aquí este GIF, porque generalmente cuando uno ve al Sol en un término de un estático, ¿cierto? Y tienes a sus planetas orbitando, ¿ya? Pero pocas veces lo vemos, y cuando hablamos del Sol orbitando a otra cosa, el centro de la Vía Láctea, tampoco, siempre vemos este diagrama, así, algo rotando, pero nunca lo vemos viajando. Ese sería el movimiento que veríamos si el Sol pasara al lado de nosotros y nosotros estuviéramos en reposo. Veríamos el Sol y los planetas describiendo órbitas alrededor de él, pero claro, desde nuestro punto de vista sería una cosa totalmente o sea, muy difícil de describir en comparación cuando nosotros ponemos al Sol estático y nosotros estamos estáticos también. Ya, pero el Sol se mueve y esa sería la imagen. Esta imagen es súper entretenida para ver justamente porque nos da otra perspectiva, otra de cómo es el movimiento del Sol alrededor de la galaxia. Eh, bueno, muchas veces hemos escuchado que el Sol nace hace 4.600 millones de años, ¿ya? Pero no siempre o sea, no siempre, sino que generalmente tampoco
nos ponemos a pensar de dónde viene el Sol, cuál es el material que formó al Sol. Y yo les voy a contar que el Sol justamente, estas cosas nos están activando, perdón, un poquito. Ah, ahí está. El Sol nace de los restos de una supernova, una explosión de un objeto masivo, ¿ya? Que llevó y al explotar esparció los materiales que tenía en el interior, los materiales que sintetizó en la estrella, así como también util, re, bueno, perdón, la supernova entrega el material al medio, y ese medio es enriquecido. Mucha gente dice que ese medio es fertilizado con vida, con materiales que son prósperos, que en un momento van a propiciar la vida. Lo importante es que reconozcamos esto, que el Sol nace de los restos de una supernova, ¿ya? Y también nos cuentan muchas veces la historia de que, y en los libros y en el currículum sale también, la idea de esta hipótesis nebular que intenta explicar cómo se forma el sistema solar, ¿ya? Pero de nuevo, la hipótesis nebular habla sobre algún gas que en el cual hubo un movimiento preferencial, y a partir de ese movimiento preferencial, por conservación de momento angular y por conservación de energía, y por la fuerza gravitacional, perdón, más que conservación de energía, perdón, el sistema comienza a colapsar, se forma un disco protoestelar, un disco protoplanetario, perdón, protoestelar, protoplanetario, y después el sistema solar. Todo por conservación de momento angular. Sin embargo, de nuevo, esta es una imagen bastante bonita de lo que es este proceso. Realmente el proceso es mucho más complejo de lo que ustedes lo piensan, y aquí ustedes tienen una simulación en la cual se muestra cómo es el proceso de formación de estrellas, ¿ya? Hay una acumulación en algún momento, en algún punto de esta nube, y noten, no es solamente un punto en una nube, sino que son en varios lugares comienza el proceso de acumulación y de conservación de momento, acumulación de masa y de conservación de momento. Entonces, ¿ustedes están viendo bien esto? ¿Lo logran ver bien? ¿Ya? Todos esos puntitos que Sí. están ahí son objetos masivos que han sido formados a partir de justamente la acumulación de masa, ¿ya? Y no es un objeto, sino que son varios. A veces estos objetos van a chocar entre sí, bueno, pero lo importante es que vean lo interesante que es esto. O sea, es sumamente diferente a esta imagen estática que tenemos, que es una idea conceptual, obviamente, del origen del Sol. Y el origen, en este caso, aquí tenemos el origen de las estrellas. Pero lo importante es que, si ustedes se fijaron en la imagen inicial, ya al comienzo de este video, tenemos una nube. Y de esa nube no salen solamente una estrella, sino que salen varias estrellas, ¿ya? Probablemente lo mismo pasó con el Sol, ¿ya? Y es probablemente por eso que justamente las estrellas que están cerca de nosotros tienen características en términos de la química de las estrellas muy parecidas a la química solar, ¿ya? Una cosa importante es que si vamos a hablar ahora sobre los parámetros del Sol. El Sol es prácticamente la masa de todo el sistema solar. Acá tenemos un diagrama de torta justamente en el cual se muestra que el Sol la masa del Sol corresponde a todo lo que ustedes ven de color celeste, o lo que aquí yo tenga problemas con los colores, lo que ustedes ven la mayor proporción de área cubierta en este círculo. ¿Ya? Lo otro que esta línea que ven aquí corresponden a Júpiter y Saturno, y principalmente a Júpiter. Todo lo demás es el Sol, ¿ya? O sea, el 99% de la masa del sistema solar está en el Sol, ¿ya? Y por ejemplo, en términos de masas de la Tierra, ¿ya? El Sol son 330.000 veces la masa de la Tierra. Es muy grande, mucha masa, ¿ya? Adicionalmente, si ahora lo vemos en términos de tamaño, ¿ya? El Sol es más o menos, tiene un diámetro perdón, un radio de 700.000 kilómetros, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí la comparación del del tamaño del Sol con los diferentes planetas del sistema solar, esto a esta escala, ¿ya? Y ustedes si pusieran a la Tierra aquí en el Ecuador y comenzáramos a poner las tierras unas pegadas a las otras, diferentes tierras, tendrías que poner 109 tierras para poder cruzar el Sol en el Ecuador, ¿ya? O sea, en ese sentido, más o menos,
el radio solar es más o menos 109 radios terrestres, y más o menos, también esto lo anoto, unas 400 veces el radio de la Luna. Así que es una cosa muy, muy grande. Se ve chiquitita, pero es muy grande. ¿Ya? Una cosa importante también es que el Sol se encuentra a una distancia promedio de 150 millones de kilómetros, lo que es conocido en astronomía como una unidad astronómica. ¿Ya? El Sol, la luz que proviene del Sol, se demora más o menos 8 minutos en llegar a nosotros. 8 minutos de luz. ¿Ya? Y lo otro importante es que el Sol es aproximadamente 400 veces, está 400 veces más lejos de la Luna. ¿Por qué les cuento esta cosa de los 400 y por qué lo relaciono con la Luna? ¿Ya? Porque estas cantidades, que esté a 400 veces más lejos que la Tierra, de la Luna, más lejos que la Luna, y que sea 400 veces más grande que la Luna, es lo que permite que se generen los eclipses solares totales que nosotros conocemos. Es esta perspectiva justamente lo que permite que nosotros veamos estos lindos eventos que han ocurrido constantemente en nuestro país desde el año 2019, 2020, así que ha sido una experiencia, o sea, esta cantidad es una cosa que justamente nos permite ver esto. Esto no solamente ocurre con la Luna en el sistema solar, hay otras lunas que también tienen estas proporciones, principalmente en Júpiter, ¿ya? Pero les comento esto, estas proporciones justamente lo que nos hace ver, permite ver el eclipse solar. Otra cosa importante tiene que ver con la temperatura del Sol, ¿ya? ¿Y por qué les cuento esto? La temperatura del Sol más o menos son 5.700, más o menos, yo siempre digo esto, más o menos 5.777. No sé cuál es la aproximación de esto, pero la aproximación sería unos 5.800, unos 6.000 grados Celsius. Esas son las aproximaciones, pero el valor más próximo que tenemos, más exacto, es ese que se encuentra ahí. Ahora, bueno, como ustedes deben saber, la temperatura influye directamente en cómo la luz es emitida por los objetos, ¿ya? En este sentido, el Sol, con esta temperatura, emite radiación, como lo que ustedes están viendo aquí, con un pic en el visible, ¿ya? Un pic en el visible. Es justamente el intervalo que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, aquí hay lo que estamos viendo, aquí en nuestros ojos es una adaptación al medio, que justamente nuestros ojos se están adaptando, se adaptaron a la luz emitida por el Sol, ¿ya? Por otro lado, el máximo, que yo le hablé del intervalo en el cual vamos a tener mayor emisión de energía, está en el visible, pero el máximo se encuentra a más o menos 500 nanómetros, 5.000 Armstrong, que en términos de colores del visible corresponde al verde. ¿Ya? Curiosamente, nuestros ojos también tienen una mejor respuesta al verde. Nuevamente, un efecto evolutivo de nuestra especie al Sol que tenemos. Otra cosa importante es la luminosidad, ¿ya? La luminosidad del Sol es esta que está aquí, que es conocida como una constante solar, ¿ya? Lo importante es que el Sol es una estrella que emite una cantidad de energía importante, pero es poca comparada con muchos otros objetos o muchas otras estrellas, ¿ya? La luminosidad, ustedes quizás lo puedan recordar, depende del área el área radiante, la temperatura del cuerpo, la temperatura efectiva, la cuarta, y adicionalmente también depende de la constante de Tesla-Boltzmann. Entonces, el área es una esfera que emite luz, entonces que emite luz a cierta temperatura, y por lo tanto la luminosidad que nosotros calculamos se puede hacer así. Perdón la ecuación, vamos a ver poquita ecuación, esta va a ser una nomás, pero la necesito para después, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes pueden ver que la luminosidad de las estrellas va a depender de la temperatura, así como también del radio, y por lo tanto, a veces nosotros vamos a ver objetos que son más fríos que el Sol, pero son mucho más grandes, y por lo tanto son mucho más luminosos. Aquellas estrellas que ustedes ven en el cielo de color rojo, el día de la noche, si tienen la posibilidad de tener un cielo despejado, se ven aquellas estrellas rojas, son estrellas que son más frías que el Sol, pero que son mucho más grandes que el Sol. Y se encuentran muy lejos. De hecho, el Sol puesto a cierta distancia, por ejemplo, la estrella más cercana, no se vería casi nada. Es una cosa muy, muy tenue, muy poco brillante, por decirlo así, ¿ya?
Entonces, dentro de nosotros en astronomía categorizamos las estrellas utilizando tipos espectrales, que es una medida de cuál es la temperatura de la estrella, así como también de otra cosa que se conoce como la clase de luminosidad. Y para el caso del Sol, nosotros vamos a decir que es una estrella enana. A pesar de todos estos números que yo les entregué antes, el Sol es una estrella enana. Y por ejemplo, aquí ustedes ya quizás, los que han visto un poquito de astronomía, han visto este diagrama que es conocido como el diagrama HR, en el cual, en este caso tenemos un diagrama que tiene 4 dimensiones, ¿ya? Pero fijémonos en este lado que está aquí, que es la luminosidad, ¿ya? Y acá tenemos la temperatura, que noten que crece en sentido contrario a lo que generalmente vemos en un gráfico normal, ¿ya? Pero lo importante es que aquí vemos cualquier punto de aquí nos permite definir cuál es la temperatura del objeto y qué tan luminoso es, ¿ya? Entonces, aquí identificamos regiones específicas, como por ejemplo la secuencia principal, que es la región en la cual las estrellas, es la primera fase de las estrellas, en la cual están procesando elementos por fusión en su núcleo, ¿ya? Y el Sol se encuentra ahí, justamente en aquí, ¿ya? Es una estrella que ustedes pueden ver, una estrella relativamente fría, hay estrellas que tienen incluso hasta 50.000 Kelvin, ¿ya? Y también poco luminosa. O sea, veamos estrellas que tienen incluso hasta 100.000 veces la luminosidad del Sol. El Sol en algún momento, cuando cambie, cuando evolucione, va a ser incluso 100 veces más brillante, 1000 veces más brillante de lo que es el Sol ahora, y mucho más grande también. Entonces, esta imagen guárdela, esto es un diagrama HR, la vamos a recortar después, pero yo creo que muchos de ustedes quizás ya la habían visto y tiene que ver justamente con posicionar al Sol en diferentes poblaciones estelares y saber cuáles son las características del Sol. El Sol, otra cosa importante, es que el Sol posee, bueno, solamente un planeta en su zona habitable. Me faltó un pequeño detalle aquí, que es que se encuentra durante toda su órbita. O sea, el único planeta que se encuentra durante toda su órbita dentro de la zona habitable es la Tierra. Marte está en la zona habitable, pero entra y sale. Y esto porque Marte tiene una órbita más elíptica que la Tierra, entonces Marte puede entrar y salir de la zona habitable. ¿Okay? ¿Qué es lo que es la zona habitable? Yo sé que quizás ustedes la han escuchado por ahí. Una zona habitable es una región, es un cascarón esférico, más que un plano como ustedes lo están viendo, un cascarón esférico alrededor de la estrella, en la cual ustedes, si tienen un planeta que tiene condiciones tiene propiedades para tener agua, esa agua se va a encontrar en forma líquida. Puede estar en forma líquida, perdón. ¿Ya? Bueno, otra cosa importante del Sol es que tiene una composición química bastante bien definida, principalmente si lo vemos en términos de masa, el 73% de su masa es hidrógeno, el 23% es helio y el restante son otros elementos. ¿Y cuáles son todos los elementos? Estos elementos que ustedes están viendo aquí, los elementos de la tabla periódica, ¿ya? Vamos a encontrar ¿y dónde podemos ver esto? En esto que ustedes están viendo, que es un espectro del Sol, ¿ya? El espectro del Sol, todas estas regiones oscuras corresponden justamente a los elementos que se encuentran en el Sol y que han interactuado con la luz, y las regiones que ustedes ven más oscuras, como estas que están aquí, son bandas de elementos, especialmente, por ejemplo, hidrógeno, que es el elemento más abundante y que se ve muy fuerte, estas líneas se ven muy fuertes justamente en temperaturas, en estrellas que tienen la temperatura como el Sol. Pero esto no fue siempre así, y de nuevo, aquí vamos de nuevo a este origen y a esta explicación que yo les dije de dónde viene el Sol, porque en un comienzo el universo formó ciertos elementos químicos, principalmente hidrógeno y helio, y algunos otros elementos químicos. Esto que están aquí es la tabla periódica que viene de elementos que fueron formados en los primeros 20 minutos del universo. ¿Ya? Que ese evento se conoce como nucleosíntesis primordial, pero en ese nucleosíntesis primordial se generan estos pocos elementos, ¿ya? Y principalmente hidrógeno y helio. Sin embargo, en estos momentos nuestra tabla periódica, ustedes pueden ver que está completa de estos otros elementos, y muchos de estos elementos fueron creados en estrellas que posteriormente lanzaron este material al medio interestelar, ¿ya? Entonces, aquí es súper importante, porque si nosotros reconocemos esto,
reconocemos una cosa súper difícil de abordar, que está presente en nuestros estudiantes, que es esta idea que el Sol nace en el mismo momento que nace el universo. Eso no es así, el universo nace y se necesitaron más o menos unos 8 giga-años, o 8.000 años, ¿ya? Entre 8.000 años o 9.000 años para que el Sol nazca y nazca con la química que tiene ahora, ¿ya? Necesitamos un proceso de evolución química del universo y ese tiempo demora mucho. Otra cosa importante es que el Sol rota. Yo les comenté al comienzo que no es este amarillo patito, sino que adicionalmente, y tiene todas estas cosas que estamos viendo en la superficie, pero adicionalmente el Sol rota con muchas otras estrellas, pero lo hace de una forma muy lenta comparado con las estrellas que se parecen al Sol. Tiene una rotación diferencial, eso quiere decir que en el ecuador rota más rápido que en los polos, ¿ya? No es un sólido rígido, ustedes no se pueden imaginar al Sol como un sólido rígido que gira, sino que tiene en diferentes latitudes, el Sol va a rotar de forma diferente, y es eso justamente lo que hace que el Sol tenga un campo magnético sumamente complejo, ¿ya? Estas fuerzas que se generan justamente debido a el material que está rotando diferencialmente, es lo que tenemos, lo que genera estas manchas, estas erupciones que nosotros vemos en el Sol. Bueno, para que lo tengan más o menos cuantificado, porque claro, hablamos de 26 días en el periodo solar, 25 días en el Ecuador, pero si nosotros lo cuantificamos quizá para que se veamos la velocidad tangencial que tiene esta cosa, el Sol lo hace con a, rota a 2 kilómetros por segundo, que es bastante alto, ¿ya? La estructura del Sol. Ustedes también habrán escuchado por ahí que el Sol tiene 3 capas. La parte interna. Un core, un núcleo, ¿ya? Que representa más o menos, que va desde 0 a 0.2 rayos solares. Después tenemos una zona radiativa, que va entre 0.2 y 0.7 rayos solares, y la parte más interna del Sol, que es la zona convectiva, ¿ya? Estas regiones tienen estos nombres debido justamente a los procesos que realizan. En el núcleo, nosotros los procesos que realizan, la forma en la cual transportan energía, ¿ya? Por eso se llama zona radiativa y zona convectiva, lo vamos a ver un poquito. En el Sol, en el núcleo solar, ocurre lo que se conoce como reacciones termonucleares, que son los que propician, los que dan energía al Sol para poder brillar, ¿ya? Pero el Sol, para poder generar estas reacciones de fusión de hidrógeno, principalmente en helio, necesitamos ciertas condiciones. Y estas condiciones son las que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Necesitamos una densidad que sea 150 veces la densidad del agua. Adicionalmente, necesitamos una temperatura de más o menos 15 a 16 millones de Kelvin para poder justamente generar las condiciones para fusión, ¿ya? Estas son las condiciones para fusión. Y el principal mecanismo por el cual el Sol genera energía es el ciclo PP, que es la transformación de 4 átomos de hidrógeno en un átomo de helio más energía, tal como ustedes lo están viendo aquí, ¿ya? No lo quiero entrar mucho más en detalle, pero cómo el Sol brilla, de dónde saca la energía, es fusionando hidrógeno en helio. Pero nos falta algo súper interesante en este sentido. Siempre hablamos que estas son las condiciones y a partir de eso los núcleos de los átomos de hidrógeno se van a poder juntar. Pero eso realmente no es tan así. Estas condiciones lo que hacen es aumentar la probabilidad de que ocurra algo. ¿Y qué es ese algo? De que los átomos, los núcleos atómicos se junten. Y para poder juntarse, ellos tienen que romper una barrera coulombiana, una fuerza coulombiana, esta fuerza de repulsión, que tienen dos cuerpos de cargas iguales. Entonces, estos se quieren juntar, pero realmente no pueden. No pueden. Y mientras más cerca lo hagamos, mayor es la magnitud de la fuerza que tienen, que se va a experimentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos otro efecto. Y este efecto es conocido como efecto túnel, que es lo que permite que en los núcleos de los átomos de hidrógeno se puedan juntar debido a las condiciones que fueron, a las condiciones ambientales. Entonces, mientras más alta sea la densidad, bueno, no ciertamente más alta, sino que hasta ciertos niveles,
mientras en estos niveles de temperatura se propiciona justamente la posibilidad de que los átomos se unan, ¿ya? Así que eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Sin el efecto túnel no tenemos fusión. Y por otro lado, también tenemos el ciclo CNO, que es un ciclo que también aporta energía, pero generalmente aporta menos energía porque es más eficiente para estrellas que tienen más masa que el Sol. 1.5 masas solares, estrellas con o temperaturas sobre los 25, temperaturas superficiales sobre los 25.000 Kelvin, son más eficientes generando energía mediante este método, ¿ya? Pero el Sol también genera energía mediante el ciclo CNO. Eso es importante también de conocer. Bueno, les comentaba, la zona radiativa es una zona que viene posterior al núcleo y la gracia es que la energía aquí es transmitida por radiación. Un fotón va a ser absorbido por un electrón, por un átomo, ¿ya? Después ese átomo va a estar excitado y nuevamente remite este fotón y así va viajando la luz, la energía. Pero esa emisión no es en línea recta, no es que vayan, este gráfico quizás está malo, porque la emisión no es solamente en una dirección, esta emisión puede ser en cualquier dirección, ¿ya? A veces te devuelve, a veces sale diagonal, a veces no solamente en dirección radial, ¿ya? Que es lo que uno tendería a pensar. Y por último, tenemos la zona convectiva, que es la última capa del Sol, en la cual la energía es transportada en forma de convección, ¿ya? Mayormente es transportada en forma de convección. Y nosotros sabemos que esto es así porque un efecto de la convección es lo que nosotros estamos viendo aquí, que es conocido como granulación, que es como, es similar a ver al Sol como si fuese una naranja, ¿ya? Con varios cotoquitos por allá, pero eso es un efecto es como una olla hirviendo. Eso es lo que se está viendo en la superficie del Sol, ¿ya? Un aspecto interesante es que la energía creada en el Sol, en el interior del Sol, tarda más o menos entre 70.000 y 180.000 años en salir del Sol, en ser emitida desde la superficie. Entonces los fotoncitos que están recibiendo hoy día probablemente tienen una vida entre 70.000 y 180.000 años, más los 8 minutos que se demora la luz viajando del Sol, ¿ya? Entonces, y esto se debe justamente a todos estos procesos que nosotros estamos viviendo. El fenómeno de cómo se emitía la energía y transmitida en la zona radiativa, así como también cómo viaja la energía en la zona convectiva. ¿Cómo sabemos que el Sol es así? Bueno, eso es súper interesante porque hemos aprendido de esto de forma indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos el interior del Sol, pero vemos ciertas manifestaciones de cosas que pasan en el interior del Sol. Y en este sentido hemos utilizado ciertas técnicas que hemos utilizado también en la Tierra para saber cómo la Tierra es por dentro, que tampoco hemos entrado a la Tierra y saber que la Tierra tiene cierta estructura, ¿ya? Lo que hacemos es justamente en el caso terrestre utilizar a los sismos para estudiar a la Tierra, ¿ya? Lo mismo hacemos que en el Sol. El Sol también tiene terremotos que están funcionando, están 24/7. Toda su vida tiene estos terremotitos, y que si nosotros empezamos a observar al Sol y vemos la luz que ella emite, nosotros vamos a ver una figura parecida a esto que está aquí. Hay una variación, y esta variación tiene que ver con cómo se modula la luz debido a estas ondas que viajan internamente y que afectan a la superficie, ¿ya? Entonces, utilizando un tipo de técnica conocida como heliosismología, nosotros estudiamos el espectro de esta señal de la luz que nosotros vemos. Y aquí tenemos un espectro de frecuencia, justamente, en el cual podemos identificar, por ejemplo, la rotación del Sol, ciertos fenómenos de actividad, la granulación que vimos en la superficie, pero podemos ver lo que se conoce como los modos acústicos, que tienen que ver con estas ondas de sonido que están viajando dentro del Sol, estas ondas mecánicas que están relacionadas con estos terremotos, y a partir de eso podemos saber cuál es la estructura solar. Ahora, ¿para qué nos interesa esto? Esto es súper interesante porque con esto nosotros podemos saber cuánto helio queda en el núcleo, de qué tamaño son las capas que nosotros estamos diciendo, y estos son parámetros importantes para nosotros usarlos en astronomía. El Sol es nuestro referente, es nuestra escala de medida, por decirlo así. Por lo tanto, mientras mejor conozcamos al Sol, mejor vamos a poder conocer a las estrellas que nosotros tenemos cerca y más lejos.
En términos de la atmósfera solar, ya salimos un poquito, el Sol tiene tres capas, ¿ya? La fotosfera, la cromósfera y la corona, ¿ya? Lo importante es que veamos algo súper interesante, que más que las temperaturas o los tamaños relacionados con esto, los invito a ver este diagrama que está aquí, ¿ya? Y principalmente veamos esta cosa, esta línea continua que ustedes ven en el gráfico, ¿ya? En el cual nosotros podemos empezar a ver cómo cambia la temperatura de la superficie solar en función de la altura que nos encontremos desde la superficie, ¿ya? Entonces, en la fotosfera, que es la primera capa del Sol, las temperaturas van entre los 5.000, entre los 6.000 y los 4.400 Kelvin. Posterior a eso, en la cromósfera, la temperatura del Sol aumenta desde los 4.400 que les dije a más o menos 25.000 Kelvin, ¿ya? Y posteriormente en la corona, la temperatura asciende hasta el millón de Kelvin. O sea, aquí yo los llamo a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser algo que yo me estoy alejando? ¿Cómo puede pasar que si yo me alejo más del Sol, más temperatura, más caliente va a ser? ¿Ya? Y eso justamente se debe a fenómenos de ionización y de los elementos que se encuentran ahí, justamente que permiten que se genere este aumento de temperatura. Había un video aquí abajo, no sé si lo alcanzaron a ver, pero aquí justamente está un video relacionado con la Parker Solar Probe, que es una sonda que se mandó al Sol y que este año, en abril del año pasado, ¿no? En el año 21, ingresó a la atmósfera solar. Pero lo que quiero llamar la atención es lo complicado que es ir al Sol. No solamente porque uno piensa, vamos a llegar y nos vamos a quemar. No, de hecho, porque si llegamos a la temperatura del Sol ya pasamos por lo más caliente, que justamente correspondía a estas regiones en las cuales la corona y la cromósfera, en la cual la temperatura es mucho más alta. Entonces, aquí hay un desafío tecnológico bastante importante, porque obviamente la temperatura, algo que pueda mantenerse a esa temperatura, es algo muy complejo de hacer, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, esto simplemente no les voy a hablar mucho más de las capas del Sol, pero sí me interesa hablar de la fotosfera, porque el fotosfera es donde emite la luz. Muchos piensan que el Sol tiene una superficie, y desde esa superficie es emitida, y después la luz viaja a la fotosfera. Y no es así. A cierta altura de la fotosfera, el gas que se encuentra ahí, el plasma más que nada, se vuelve transparente y permite que la radiación salga. Y eso ocurre a más o menos 400 kilómetros de la base de la superficie, que es lo que vendría siendo la superficie solar, o de 400 kilómetros de altura. Ahí la atmósfera se vuelve transparente lo suficiente para que la energía pueda fluir. Y es ahí, eso es lo que nosotros vemos cuando vemos al Sol. Una cosa importante también está relacionada con el ciclo magnético del Sol. El ciclo, muchas veces hemos escuchado que el Sol está con mucha actividad, que hay manchas. Este es un ciclo que está asociado al ciclo magnético solar que dura 11 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que ustedes están viendo aquí? Que lo que están viendo aquí corresponde al gráfico de abajo, corresponde al número de manchas que ocurren en el Sol cada 11 años. Ustedes pueden ver la periodicidad que tiene, ¿ya? Y adicionalmente lo que están viendo aquí es conocido como el diagrama mariposa, que nos muestra la posición de las manchas, la latitud de las manchas en función del tiempo, ¿ya? Y ustedes, lo lindo es que ustedes ven estas maripositas que están viendo aquí, y que corresponden a que cada vez que se genera una mancha en el Sol, se genera otra en el otro hemisferio, pero de polaridad opuesta. Entonces, tenemos una mancha con polaridad positiva, por decirlo así, y en el otro lado tenemos una mancha con polaridad negativa. En términos de campo magnético estamos hablando, ¿ok? Y esto se genera casi la misma latitud, no en la misma longitud, por decirlo así, del Sol, pero sí muy parecida a la misma latitud, ¿ya? Y en el tiempo, cuando comienza el ciclo, aparecen a las latitudes más altas, y cuando se va terminando el ciclo,
comienzan a viajar a latitudes que son más ecuatoriales, ¿ya? Entonces, esto genera este diagrama bonito que se puede buscar, se puede trabajar con él, es súper lindo, uno puede trabajar con los niños en el colegio, y esta información de las manchas y las latitudes están en varios sitios de la NASA, y por lo tanto uno puede trabajar las actitudes que se llaman las actitudes relacionadas con la habilidad relacionada con lectura y elaboración de gráficos, así como de tablas. Así que es un trabajo bastante interesante. Pero lo más importante es que este ciclo dura 11 años. 11 años en que parezca la misma regularidad de la forma, pero si consideramos que también el Sol invierte las polaridades, el ciclo total magnético son 22 años. ¿Ya? De hecho, nos estamos acercando a un máximo, el año 2024, perdón, 2023, vamos a tener justamente nuevamente un ciclo de máximo solar. ¿Ya? Y esto es sumamente importante, porque muchas veces lo que hemos escuchado, y vamos a tener noticias, hemos escuchado de hecho desde hace poco también, ¿eh? Vamos a seguir escuchando al frente, que tenemos un aviso de tormenta o erupción solar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El material que es emitido por estas erupciones o estos vientos solares viaja en dirección a nosotros, y nosotros aquí en la Tierra tenemos, menos mal que tenemos un campo magnético, que es un campo de fuerza, que nos permite justamente bloquear este paso. Pero muchas veces los protones, los electrones, que justamente las partículas cargadas que viajan desde el Sol, entran en nuestra atmósfera e interactúan con la atmósfera, y es lo que ustedes conocen como las auroras boreales, las auroras australes que ustedes ven aquí, ¿ya? En este sentido, no sé cómo voy de tiempo, Jonathan, más o menos, me falta poco, Está bien, sí. ¿sí? Si bien es cierto, aquí vemos un fenómeno natural de una consecuencia natural justamente relacionada a estas erupciones del Sol, también genera perturbaciones en nuestra vida, ¿ya? Principalmente en nuestra vida que está relacionada con la tecnología. Estas partículas cargadas interactúan con los satélites que se encuentran en órbita, interactúan con los GPS, interactúan con nuestras redes de comunicación, interactúan con con las radios, interactúan con nuestras redes de energía, y de hecho, hasta en noviembre del año pasado, en esta pandemia, tuvimos un evento, un importante tormenta solar que afectó las comunicaciones, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que a comienzos de noviembre todo el mundo estaba reclamando, decía, oh, que está mala internet, y eran todas las compañías, no solamente las que uno hace, tira la talla porque no ha pasado en esta pandemia, pero había muchos reclamos, y se había advertido que iba a pasar esto, y bueno, fue así, y eso se debió justamente a una tormenta importante que ocurrió en el Sol debido al aumento de actividad de que estamos comenzando nuevamente un ciclo de actividad fuerte en el Sol. Así que es sumamente interesante saber cuándo estas cosas ocurren y cómo nos podemos blindar de esto, porque ya en un mundo como el que conocemos, la tecnología y los medios digitales y todas estas cosas dependen justamente de qué tan, o sea, se ven influidos más que nada por qué pasa en el Sol. Bueno, voy a hablar una parte que tiene que ver con la evolución del Sol. Ustedes probablemente también habrán escuchado que el Sol va a evolucionar y va a vivir más o menos unos 11.000 millones de años. Estamos más o menos a un poquito menos de la mitad del tiempo de vida del Sol, ¿ya? Y que después el Sol va a cambiar. ¿Y va a cambiar cuándo? Va a cambiar cuando en su núcleo la cantidad de hidrógeno, ya, o sea, que ya no haya más hidrógeno, donde todo el hidrógeno se haya sido convertido en helio por fusión. Y a partir de eso se van a ocurrir diversos eventos, que si quieren lo podemos explicar en función de las preguntas, pero quizás lo voy a dejar para después. Pero el Sol, cuando va a ir cambiando de características, y es esto lo que ustedes van a ver justamente en este diagrama HR, en el cual ustedes pueden ver esta línea azul que corresponde a la trayectoria que va a tener el Sol mientras evoluciona, ¿ya? Y que nos muestra cómo el Sol va a ir cambiando a diferentes cosas. En estos momentos es una estrella enana de la secuencia principal, una estrella amarilla, pero en tiempo más, casi ya en 11.000 millones de años más, o sea, en 11.000, en 5.000 millones de años más, el Sol va a cambiar y va a empezar, ya debido a que se le acaba el hidrógeno en el núcleo, tiene que tener otro mecanismo en el cual logre
compensar la gravedad. La energía que se genera en el Sol y en las estrellas permite justamente generar una presión interna de gas y una presión de radiación que logra vencer a las fuerzas de gravedad que justamente empujan al material hacia el centro. Entonces, uno ve una estrella o vemos al Sol de cierta forma debido a que hay un balance, un equilibrio entre las fuerzas de gravedad y las fuerzas de presión interna del Sol. Y esa fuerza de presión viene justamente de la generación de energía interna. Cuando se acaba la energía del Sol, o la fuente de energía del Sol, el Sol se va, el núcleo se va a contraer, ¿ya? Esto va a aumentar la temperatura interna del Sol, ese aumento de la temperatura va a permitir que se generen las condiciones de fusión en cascarones esféricos alrededor del núcleo y se van a generar fusiones de hidrógeno en helio en capas fuera del núcleo. Y esto va a permitir, esta energía se va a transmitir a la zona convectiva, y esto va a permitir que la estrella empiece a expandirse, hasta convertirse en una gigante roja, que es lo que ustedes conocen, estar por aquí. Una vez que llega a este último punto, ¿ya? Que es conocido como el punto en el cual ya el Sol llega a su punto más grande, por decirlo así, porque toda esta expansión obviamente va a llevar a que el Sol cambie de tamaño, ¿ya? Y también ustedes, si lo pueden ver en un punto de vista de diagrama HR, ustedes van a ver que el Sol también se enfría. El Sol se va a convertir en una estrella mucho más fría, pero mucho más grande. Si se acuerdan con lo que habíamos hablado antes, eso va a hacer que el Sol va a ser mucho más luminoso, ¿ya? Estamos hablando de que, recuerden que la luminosidad depende del radio y la temperatura, ¿ya? Entonces, esa contracción esa expansión en radio y adicionalmente esa baja temperatura, lo que van a hacer, se van a compensar y van a hacer que la luminosidad del Sol crezca. Y crezca, estamos hablando de entre, como ustedes pueden ver aquí, no se ve muy bien, 100 a 1000 veces más brillante que el Sol actual. O sea, más luminoso que el Sol. Una vez el Sol va a llegar a este punto que está acá, el punto más alto en esta fase, y en ese momento el núcleo solar que se ha estado contrayendo todo este tiempo va a alcanzar una temperatura de más o menos 150 millones de Kelvin. Y esos 150 millones de Kelvin permiten otro trabajo de fusión, que es transformar el helio que está en el núcleo, ahora se va a transformar en carbono y oxígeno, mediante la reacción de la reacción triple-alfa, ¿ya? Eso va a permitir que el Sol viva un poquito más en lo que se conoce quizás como una estrella de rama horizontal, y cuando se acabe esa energía, el Sol no va a poder generar más energía de fusión en el núcleo, debido a la masa que él tiene. Ya, si fuese una estrella más masiva, probablemente pueda generar funcionando otros elementos químicos, como lo hacen, por ejemplo, las estrellas que son progenitoras de las supernovas, que van generando elementos químicos hasta el hierro, ¿ya? Pero en el caso del Sol, no, el Sol va a llegar ahí y lo que va a pasar es que se va a empezar nuevamente a contraer y va a transmitir esa energía, a calentarse más el núcleo, se van a generar nuevamente un cascarón esférico. Ahora vamos a tener una especie de una cebollita, un núcleo de carbono y oxígeno, ahora donde un cascarón esférico posterior, donde se va a generar una fusión de helio en carbono, y posterior otro cascarón esférico donde vamos a tener fusionando helio y hidrógeno en helio, perdón, ¿ya? Pero después no se va a poder tener más energía a partir de eso, y se va a empezar a contraer nuevamente para tratar de generar energía, y eso va a aumentar tanto la temperatura que le va a dar energía suficiente a las capas más externas del Sol para que las capas más externas del Sol escapen a la gravedad. Y se empiecen a expandir, también tengan una velocidad mayor que la velocidad de escape del Sol. Empieza a expandir y lo que vamos a tener ahí va a ser lo que se conoce como una nebulosa planetaria, en la cual todas las capas externas del Sol se van y nos queda prácticamente un núcleo de carbono, que es lo que corresponde a una enana blanca, ¿ya? Esto se lo cuento porque es súper interesante, porque claro, esta historia es re bonita y quizás un poco compleja, tiene un montón de física atrás. Yo se las traté de contar quizás lo más simple posible, y nos cuenta cómo el Sol va a cambiar. Y siempre hemos escuchado el Sol va a evolucionar en términos de tamaño, de luminosidad, y va a pasar esto. Pero no, siempre la pregunta que nos viene y que hemos escuchado de nuestros y nuestros estudiantes es, bueno, ¿y qué va a pasar con el sistema solar? Porque obviamente esta expansión va a ser una cosa súper interesante, y lo importante es que, por ejemplo, vamos a ver una evolución
de la zona habitable, ¿ya? Aquí tenemos la zona habitable, aquella región en la que ya les comenté, cascarón esférico, de nuevo aquí tenemos un plano, pero este es un cascarón esférico, ¿ya? En la cual podemos ver los planetas del sistema solar y vemos que Mercurio y Venus están en una zona más caliente y la zona habitable está, tenemos a la Tierra y Marte en parte de su órbita, ¿ya? Ahora, esta expansión del Sol va a llevar justamente a que el Sol crezca y probablemente se trague a Mercurio y Venus, pero también va a cambiar la zona habitable. Ahora la zona habitable no va a estar en la Tierra, o sea, la Tierra no va a estar dentro de la zona habitable, la Tierra va a estar dentro de la zona caliente, y Júpiter y Saturno van a estar dentro de la zona habitable, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque, bueno, nos vamos a ir corriendo la zona habitable, entonces probablemente si estamos vivos y no vamos a destruir el planeta con todas las porquerías que estamos haciendo, ¿ya? Lo escuchamos ayer, ¿se acuerdan? Vamos a tener que mudarnos a algunas de las lunas que están en estos planetas, pero no por mucho tiempo más. O sea, estamos hablando que el Sol va a vivir desde esa fase más o menos unos 100 millones de años, así que ese es el tiempo que tenemos para vivir allá, para ir a, para ir a, a contaminar otra luna, otro planeta. Pero eso les comento. Así que ese cambio en la estructura del Sol genera este cambio en la zona habitable. Por otro lado, también, la pregunta que siempre se nos dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los planetas? Y aquellos planetas que son absorbidos por el Sol, engullidos por el Sol. Entonces, esta es la imagen que nosotros estamos viendo. Obviamente, esta expansión no va a ser así de rápida, esto es una escala, esto está aumentado en el tiempo, pero nosotros en la Tierra veríamos eso, así que estamos viendo, y estamos vivos en esa fecha. Pero ¿qué pasaría con los planetas que están internamente? Entonces, por ejemplo, Venus y Mercurio. Eh, en una primera aproximación, dependiendo de la distancia de los planetas, esto estamos hablando desde el punto de vista estamos aplicando la parte del estudio de las estrellas para el Sol, ¿ya? Entonces, para el sistema solar. Lo que probablemente pase es que esta expansión va a llevar a que los planetas queden orbitando internamente, ¿ya? Y dependiendo de la distancia, algunos planetas pueden sobrevivir a que se los haya comido el Sol, ¿ya? O pueden ser totalmente destruidos, ¿ya? Va a haber un cambio de órbita de los planetas que sobreviven, pero los planetas que son destruidos no se destruyen porque sí, y no se van a destruir porque se queman, que podría alguien pensar, así que está quemando porque justamente está el planeta ahí. No, no se van a destruir por eso. Si la Tierra igual se va a quemar, estando lejos, estando a esa distancia igual, porque la cantidad de energía que vamos a recibir va a ser enorme, ¿ya? Pero lo que va a pasar ahí y ahí donde viene el estudio, ¿qué nos sirve estudiar otras estrellas parecidas al Sol en el universo, más evolucionadas del Sol? Porque nosotros, para poder saber qué puede pasar, necesitamos saber cómo se viaja, cuál es la velocidad característica de las estrellas gigantes rojas, cuál es la velocidad de las células convectivas. Si la velocidad de las células convectivas permite transferirle un momento tal que las capas más externas de la Tierra tengan una velocidad de escape mayor, tengan una velocidad mayor que la velocidad de escape de la Tierra, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? La velocidad la velocidad de las células convectivas va a chocar, o sea, las células convectivas van a chocar con la Tierra, cuando es eso para transferir momentum. Si esa transferencia de momentum hace que las capas externas adquieran una velocidad mayor que la velocidad de escape, es en ese momento donde se produce la destrucción del planeta. Si no, no tienen cómo. Lo que más vamos a quemar, o si no, lo que va a pasar justamente es una reducción en la órbita. Pero son condiciones que se necesitan entender, y por lo tanto se estudia justamente aquellas estrellas que son el futuro del Sol, para ver cómo van a ser, cómo viajan los materiales internamente, y de esta manera justamente saber qué va a pasar con nuestro sistema cuando el Sol cambie de fase. Y por último, ¿cómo observamos el Sol? ¿Cuánto me queda, Jonathan? 5 minutos todavía tienes disponibles, Cristian. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo observamos el Sol? Ya pasamos estas cositas porque ahora quiero traerlos un poquito a qué es cómo vemos al Sol en el cielo, ¿ya? El Sol en el cielo describe lo que se conoce como una curva
que se conoce como eclíptica, ¿ya? Y esa eclíptica no es que el Sol, no es producida porque el Sol está viajando alrededor de la Vía Láctea, sino que se produce justamente porque nosotros orbitamos al Sol y adicionalmente porque tenemos un eje inclinado de rotación, ¿ya? Estas dos cositas hacen, que tal como ustedes están viendo este GIF que está aquí, que nosotros en algún momento veamos el Sol en diferentes posiciones, ¿ya? Y esas posiciones van a estar entre los trópicos, ¿ya? Entonces el Sol va a viajar desde el trópico sur al trópico norte y va a ir y volver en un año, ¿ya? Y es eso justamente, los trópicos están definidos como la distancia, la latitud en la Tierra, en la cual en cierta fecha del año el Sol se encuentra máximo arriba. O sea, va a ser la máxima, máxima que se encuentra directamente sobre nuestras cabezas, ¿ya? Entonces, y eso ocurre en los solsticios. Entonces, ¿qué son los solsticios? Esto también es importante saber. El solsticio corresponde a una fecha del año en la cual el Sol adquiere su altura máxima o su altura mínima. Y estas alturas dependen de los observadores. Si nosotros acá en Santiago, yo estoy en Santiago, perdón, quizás ustedes están en otro lado, yo al Sol lo veo siempre hacia el norte. ¿Y por qué? Porque el Sol, si ustedes ven aquí en declinación, que corresponde más o menos a una latitud terrestre, ¿ya? El Sol va a estar siempre entre 23 grados hacia el norte, ¿ya? Y 23 grados hacia el sur, en los hemisferios. Yo en Santiago estoy a menos 33 grados, por lo tanto para mí el Sol siempre va a estar hacia el norte, porque yo siempre voy a ver hacia el norte. Ciudades del norte como Antofagasta, Iquique, Arica, ellos tienen la posibilidad de ver al Sol cruzando arriba de sus cabezas, incluso viendo al Sol hacia el sur ahora, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con cómo el Sol va a ir cambiando de posición debido a este cambio de posición aparente debido al cambio en la posición de la órbita, así como también de la inclinación, ¿ya? Entonces, los solsticios corresponden a estas dos fechas en las cuales el Sol alcanza su máximo o mínimo altura. Máxima altura porque cualquier observador va a ver en el solsticio de verano, ¿ya? Va a ver el Sol en la altura máxima, independiente si son arriba de su cabeza o un poquito inclinado, es su altura máxima en el cielo, y en el solsticio de invierno, que da inicio al invierno, va a ver el Sol hacia el horizonte norte en el caso nuestro, y va a tener menos altura con respecto al horizonte. Esos son los solsticios. Y lo importante es que definen el inicio del verano y del invierno. Y los equinoccios corresponde a el momento en el cual el Sol pasa por el ecuador, está justo encima del ecuador, ¿ya? Y ustedes saben que esto ocurre también para diferenciar dos estaciones del año, que es primavera y otoño, y también, primavera y otoño, y lo importante es que ahí el día dura lo mismo que la noche, en todo el planeta, ¿ya? Aquí los solsticios, ustedes se acordarán que el solsticio de verano, el día dura más, y las noches menos, y el solsticio de invierno lo contrario. Entonces ahora yo los quiero invitar un poquito a que todo lo que vemos, lo que hemos visto aquí, lo llevemos a las comunidades educativas, ¿ya? Llevemos la astronomía educativa, llevemos la astronomía a todas las comunidades educativas de diversas formas. La astronomía está en forma directa en el currículum de ciencia, ¿ya? Sin embargo, también se encuentra indirectamente en el currículum de ciencia y en otras áreas. Por ejemplo, cuando hablan del sistema heliocéntrico, el sistema geocéntrico, se habla directamente de astronomía. Sin embargo, cuando hablamos de mareas, por ejemplo, el fenómeno de marea es un fenómeno natural que en Chile para nosotros es sumamente fundamental. Hay una economía importante que depende de eso, de la explotación de los recursos marinos. Por lo tanto, saber el ciclo de las mareas es sumamente importante, pero lo que estamos viendo es que ese ciclo de mareas depende justamente de cosas astronómicas, entre ellas el Sol y obviamente la Luna. Pero está oculto, no dice que esto es astronomía, esto es fenómenos naturales. Entonces nosotros podemos hablar de astronomía no necesariamente utilizando, cuando nos toque hablar de la parte curricular, sino que asociada a astronomía, sino que tenemos otras áreas también que están relacionadas con ciencia y tienen que ver con astronomía, y nosotros podemos hablar de astronomía en un país astronómico justamente para incentivar el interés de las niñas y los niños de la ciencia. También
si las juntamos con otras áreas y las contextualizamos los territorios, también podemos nuevamente utilizar la astronomía de otra forma. Ciclos productivos, como les dije yo, asociados a marea o ciclos solares, pueden justamente darle contexto a la astronomía en cierto territorio. Ya recuérdense que, por ejemplo, hablar de un ciclo productivo nos permite hablar de otros fenómenos, por ejemplo, es un ciclo evolutivo de extracción de recursos marinos, por ejemplo. Esto está asociado con los ciclos del mar y obviamente estamos vinculando con otras áreas del currículum. Entonces, lo que los invito justamente a contextualizar esta cosa y por lo tanto hacer de la astronomía algo que permita trabajar y ver los fenómenos naturales de una forma holística, ¿ya? Y que por lo tanto nos permite trabajar de una forma interdisciplinar muy buena, con un área de la ciencia que en Chile es muy difundida. Así que nos permite hablar de ciencia y entender muchas otras cosas. Por otro lado, podemos usarla como visión de todas y todos en nuestro país. Ya tenemos aquí, miren cuántos pueblos originarios tenemos, todos ellos con condiciones parecidas. El sol es y será un aspecto importante en todas las visiones del mundo que tenemos en nuestro país, tanto aquellos de visiones del mundo occidental, ¿ya? Como también aquellos que de los pueblos originarios que nos encontramos. Entonces, una forma de conocernos, una forma de intercambiar conocimientos, de entendernos, de respetarnos, es justamente a través de conocernos mejor. Y esto puede ser justamente abordado desde la astronomía. Los antiguos pueblos originarios eh, eh, usaban al Sol y los ciclos solares, así como lunares, mucho para su cosmovisión. Por lo tanto, esto nos permite conversar mucho. Y muchas cosas que ellos hacían tienen que ver con estos ciclos. Y también, o sea, vinculemos con la ciencia en otros lados. Vemos, yo los invito a aprovechar al Sol para vincularlas con ciencia, vincular la ciencia con otras áreas de currículum. O sea, perdón, siempre estamos hablando de astronomía, pero siempre hablamos de astronomía de los astros. Siempre nunca nos imaginamos el Sol como parte de la parte astronómica, como algo para estudiar en astronomía. Y el Sol, de nuevo, está relacionado con muchos aspectos cotidianos de nuestra vida. Energía, podría decirlo, ciclos naturales, tecnología. También el Sol, al ser algo tan importante para nuestra vida, así como también para muchos pueblos, ha sido utilizado como inspiración de diversas manifestaciones artísticas. Acá vemos un telescopio puesto en un pasacalle justamente relacionado con pueblos originarios del norte, ¿ya? En los cuales se ha llevado al Sol, se ha llevado un telescopio para justamente de forma extracurricular, obviamente, abordar el tema. También, como le decía, el Sol es un objeto astronómico y cosmológico muy importante en todas las culturas americanas, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros trabajamos con el Sol, podemos trabajar con muchas cosas que tienen que ver con interculturalidad. Así que, nuevamente, podemos aprovechar el Sol en ese sentido. Tiene muchas otras ventajas de la observación del Sol. Por ejemplo, el Sol está durante el horario escolar. No es necesario salir de la escuela. Ustedes saben lo complejo y en algunos lugares lo complejo que es organizar una actividad en la noche. La responsabilidad que tienen los profesores justamente y que es un peso importante que tienen que hacer para justamente realizar actividades de astronomía en la noche. Pero sin embargo, el sol está ahí, el día a día, en el horario escolar. Salen al patio de la escuela y tienen al sol. No todas las veces del año, no todos los días, obviamente lo entiendo, pero sí regularmente. Y también no es necesario un telescopio. Uno puede usar diversos tipos de cosas, como esto que están viendo aquí, que es un artefacto que permite ver al sol directamente con un agujerito, con un telescopio chiquitito, por decirlo así, pero que puede ser hecho a mano, ¿ya? Entonces es posible hacer muchas cosas con el sol sin ni siquiera salir de la escuela, y está directamente relacionado con astronomía y con ciencia. Entonces yo los invito a que exploren estas posibilidades porque obviamente son muy interesantes y permitirían hacer un montón de acciones dentro de los proyectos. Y obviamente las medidas de protección, que nunca miren al sol con los ojos desnudos, nunca miren con el sol en un telescopio sin un filtro, porque todas estas cosas obviamente pueden dañarnos a usted y a sus estudiantes. Así que eso,
los invito nuevamente, usen el sol es bonito, el sol tiene un montón de cosas que hacer, tiene un montón de cosas para hacerlo interdisciplinar, intercultural, así que es un astro que se le saca poco provecho para todo el potencial que tiene. Gracias. Muchas gracias, profesor Cortés. Daremos inicio a la serie de preguntas. Voy a destacar algunas preguntas. Voy a mirarlas acá en el chat. Por ejemplo, una pregunta que se realiza acá es la siguiente. Déjenme buscar la primera de las tantas preguntas. Miren, la pregunta estaría relacionada, por ejemplo, con la composición química del Sol en particular, y en realidad con el origen de la vida incluso. Dice, entonces, para que existan sistemas solares con vida, que posee una estructura basada en el carbono, ¿bien? ¿Es necesario que su estrella principal tenga una composición de compuestos formados en una supernova? Esa es una pregunta súper interesante porque, y me voy a apoyar, explicar un poquito, voy a proyectar nuevamente lo que tenía aquí. Vamos a volver, un segundito, vuelvo. Aquí. Esta es la composición química, esta es la tabla periódica de nuestro planeta, ¿ya? En un universo inicial, la tabla periódica era esto, ¿ya? ¿Qué tuvo que pasar para llegar a esto? Que justamente ustedes dicen aquí, mire, por ejemplo, tienen aquí los colores están relacionados con los porcentajes de elementos y de masa que nosotros tenemos asociado a diferentes elementos químicos que se encuentran aquí, ¿ya? Y los colores están relacionados con diferentes orígenes astronómicos de ese elemento químico, ¿ya? Por ejemplo, el naranja que ustedes están viendo ahí, el naranja más oscurito, viene de la explosión de supernovas, de estrellas masivas. El naranjo clarito tiene de estrellas parecidas al Sol, ¿ya? El verde corresponde a lo que se fusionó que este cachito que está acá arriba de la cabeza, a lo que se fusionó en Big Bang. Y el 1% que este el color celeste que está aquí corresponde justamente a la explosión de supernovas, pero tipo especial de supernovas, que es justamente la supernova tipo 1A, que tienen una enana blanca y un sistema binario con una gigante roja. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que pasó de aquí para allá? Generaciones de estrellas explotaron y enriquecieron, o en este sentido, fertilizaron al universo con diversos elementos químicos que son la base de la vida en estos momentos. Entendamos bien que la vida, que los elementos químicos, las estrellas van a generar elementos inorgánicos. Entonces, en la astronomía generalmente, quien estudia esta parte genera, estudia cómo se generan estos elementos que propician la vida, pero que no la generan por sí sola, ¿ya? O sea, que haya agua no quiere decir que haya vida. Pero si tenemos agua, podemos tener vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente, las supernovas, explotaron muchas supernovas, ese material fue enriquecido cada vez más, porque desde el mismo, por ejemplo, en un momento explotó una supernova. Ese material es reciclado por otra estrella, que nace ya con otra química diferente, y que también probablemente pueda explotar como una supernova, si tiene la masa correspondiente. Explota, y ahora va cambiando y va enriqueciendo cada vez más, va aumentando los elementos pesados. Entonces, si uno piensa que a partir de estos elementos que están aquí, se generan estos elementos con ciertas abundancias, específicamente, uno entiende que aquí estos elementos eran los principales elementos que formaron a estos otros. Nosotros necesitamos varias generaciones de estrellas para poder tener los elementos básicos para la vida. Por lo tanto, necesitamos esperar cierto tiempo en el universo para que la vida surja a partir de la base que nosotros conocemos. ¿Y por qué? Porque esos elementos no nacen solos, sino que nacen así por estar, sino que nacen en el interior de las estrellas o cuando las estrellas explotan. Por lo tanto, necesitamos eso. Ahora, si es de silicio o de carbono, en la base, claro, la forma de silicio es compleja porque si ustedes se fijan en el origen, había más carbono que silicio.
Y esto se ha ido propagando así también. En este momento hay más carbono que de silicio, entonces hay más probabilidad de que algo surja del carbono simplemente porque hay más, ¿ya? Que del silicio, porque ese elemento químico es mucho menos abundante en el universo. Entonces, sí, necesitamos que las estrellas, más que nada, sean como si tengan una química parecida al Sol para encontrar estas características. En este mismo sentido, o sea, se requieren varios ciclos de estrellas para producirse los elementos que a lo menos conocemos hoy día como base constitutiva de la vida. Exactamente, Bien, exactamente. En un bien. comienzo se forman estrellas muy masivas. Estamos hablando de estrellas que tenían 120 masas solares. Posteriormente esas estrellas no se pudieron formar. De ese tamaño pasamos a estrellas de 80 masas solares. Y eso porque justamente los procesos internamente no permitían que esas estrellas se formaran. Cuando una estrella se forma, el tiempo que la masa que va a adquirir va a depender de dos cosas, de la cantidad de masa que tiene el ambiente y también el tiempo que se demora en prender el núcleo. Si el núcleo se prende, se forma un viento que justamente barre el sistema y no permite que se acumule más masa. Entonces, los procesos de prendido del motor, por decirlo así, van a ser dependientes de la química. Mientras más la química tenga más elementos pesados, lo que va a pasar es que ese motor se va a prender antes y por lo tanto va a generar estrellas menos masivas. ¿Sí? En un comienzo las estrellas bien más grandes se formaban estrellas mucho más grandes que las otras. Muchas gracias. Mira, en virtud del tiempo seleccionaré dos preguntas más que creo que pueden representar dudas genéricas del público que está asistiendo acá. Por ejemplo, Okay. mira, una pregunta que apunta a la velocidad o al tiempo que demoran en salir los fotones desde el interior del Sol. Dice algo así por el estilo. Yo entendía que los fotones, producto de la fusión nuclear, al formarse salían a la velocidad de la luz desde el interior del Sol y que no tardaban miles de años en salir. El medio el interior solar es extremadamente denso. Por lo tanto, un fotoncito que sale de ahí es rápidamente absorbido por otro átomo que se encuentre por ahí. Lo importante es que no es que el fotón viaje a la velocidad de la luz, el fotón va a viajar en función con estos mecanismos que yo les comentaba. Van a ser, primero, en la capa radiativa, la luz va a viajar en forma de radiación, pero esa forma de radiación, no es que la luz vaya a viajar en forma radial, perdón, más que la luz, la energía. La luz es una forma energética, pero la energía está viajando. ¿Ya? Lo importante es que tengamos eso, la energía. Y cuando yo hablaba de un fotón que había sido creado en el núcleo, era simplemente una analogía, pero lo que tenemos que pensar es energía que está dentro del núcleo, que va a ir viajando de diversas formas, a veces como un fotón, a veces en una célula convectiva, y que después, llegado a la superficie, nuevamente va a ser emitida como un fotón. ¿Ya? Pero y entonces, si pensamos eso, obviamente pensamos en cómo se transmite la energía, va a depender del medio. En una parte donde, en la forma radiativa, la forma en la cual los físicos modelamos esto se llama random walk, un camino aleatorio. Entonces, a veces la energía va a salir hacia el frente, a veces la energía se va a demorar y va a ir hacia atrás, a veces va a salir en otra dirección. Y esto va a ir alentizando justamente la velocidad con la cual la energía es transmitida de la base, por ejemplo, de la zona radiativa a la zona convectiva. ¿Ya? Entonces, después va a viajar a la velocidad del sonido en el medio, porque es la velocidad del sonido quien define cómo las células convectivas van a viajar. Entonces, todas estas cosas van retardando justamente la salida o van impidiendo que la luz, la energía pues, se propague como luz y por lo tanto el tiempo va a ser mayor. Pero más o menos son, como les comentaba, entre 70.000 y 180.000 años que se demora la luz, la energía creada en el núcleo en salir a la superficie y emitida como fuera. Un montón de tiempo, de todas maneras. Y mira, la última pregunta, dentro de todas las que están aquí, hay varias preguntas más, pero dice relación con las mareas, mareas en la Tierra, ¿no? Dice, ¿por qué cuando el Sol y la Luna se encuentran hacia un mismo lado respecto de la Tierra, se produce de igual forma una marea alta en el lado opuesto? Gravitacionalmente debería producirse una gran marea alta hacia ambos astros. Esa es mi Sí, duda. sí, sí. Aquí es importante, ¿no?
tendría que agarrar mi pizarrita y ponerme a hacer cálculo aquí, pero más que nada tiene que ver con el diferencial de fuerza gravitacional que tenemos, ¿ya? Se produce, si uno, y es eso, yo más que ponerme a mostrarles cómo es las cosas, yo les invito a ver justamente cómo actúa la fuerza gravitacional diferencialmente, y ustedes van a notar que en términos van a tener un vector de fuerza apuntando justamente en la dirección en cual se encuentra la Luna y el Sol, ¿ya? En el caso de que estén los dos astros a un lado, como en el caso de Luna Nueva, por ejemplo, y diferencialmente también otra fuerza que apunta en dirección contraria. Y esto se debe justamente a cómo definimos las fuerzas internas dentro de las fuerzas gravitacionales y cómo estas actúan a cada lado, de cada hemisferio, ¿ya? O sea, cada hemisferio no es norte y sur, sino que este-oeste, por decirlo así, ¿ya? Cada mitad, la mitad que queda más cerca del Sol y de la Luna, van a tener la fuerza apuntando hacia ellos, estos dos astros, y el otro lado diferencialmente va a estar apuntando hacia el otro lado. Pero esto es cálculo, chicos, agarra la fuerza gravitacional, se deriva con respecto al radio, y van a ver que alguna fuerza, que los componentes que se encuentran más cerca apuntan en la dirección, el hemisferio que se encuentra más cerca de los astros, Sol y Luna, van a apuntar hacia ellos, y para el otro lado, va a partir el hemisferio que se encuentra, el material que se encuentra en el otro lado, la fuerza va apuntando hacia el otro lado, es por eso. Pero es cálculo, chicos y chicas, sí, y profesores, por favor. Muchas gracias, profesor Cortés. Gracias. Bien,